Nuestra invitada de hoy ha sabido amalgamar a la perfección el savoir-faire francés y la pasión argentina para transformarse en una de las mujeres más destacadas del mundo del vino. Escucharás el relato de cuando le preguntó a quien es uno de los enólogos más reconocidos del mundo si tendría algún conocido que pudiera recomendarle para ir a vinificar a Francia. Y también conocerás en esta charla una anécdota imperdible de muy pequeña, cuando le reclamaba vino a sus padres durante un viaje. ¿Sería eso acaso una señal de cuál sería su camino cuando fuera mayor? Un encuentro cargado de jugosas historias, comentarios y, por supuesto, opiniones muy profesionales de la actualidad del vino argentino. Este episodio es patrocinado por Bodega Corral de Palos de San Luis y A la Par Espumosos de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y alaparespumosos.com. Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro. Nuestra invitada de hoy en Nación Vino es una de las mujeres más destacadas en la industria del vino de nuestro país. Desde el punto de vista profesional del currículum vitae clásico, puedo decirte que es ingeniera agrónoma con una especialización en viticultura y con experiencias de vinificación, además de Argentina, en Italia y Francia. Desde hace 20 años es socia, fundadora y dirige la consultora enológica líder en América Latina. Además, en los comienzos de su carrera, tuvo un paso por la prestigiosa bodega Trapiche. Aunque, estos son solo detalles que no permiten ver el entusiasmo que ella pone en cada jornada viviendo junto al vino. Con solo ver sus publicaciones y fotografías compartidas en redes sociales, uno se da cuenta en el acto de la pasión que siente por este mágico mundo y cuánta dedicación pone en cada acción, sea esta caminar por las viñas, trabajar momentos en la cosecha, definir cortes de vinos, compartir tiempo con los equipos de las muchas bodegas que asesora desde la consultora de la cual forma parte. Además de todo lo mencionado antes, también dedica parte de su tiempo a la supervisión de desarrollos, al trato con clientes y a planificar encuentros para asesorar nuevos proyectos en diversas regiones de Argentina, algunas de ellas nuevas áreas vitivinícolas y también del exterior. Y si pensás que no le queda tiempo para más, pues debo decirte que no es así, porque sumado a todos los vinos de Argentina en los cuales tiene participación, también ha desarrollado desde hace unos años a esta parte su propia línea de vinos, de la cual hablaremos luego. A lo largo de estos años de impecable trayectoria, de crecimiento profesional y de transformarse en socia y mano derecha de Michel Roland en Argentina, es, además, una mujer que disfruta de otros momentos y placeres simples de la vida. Pero dejaré que ella nos cuente mucho más de eso durante este encuentro en el cual descorcharemos una botella repleta de historias y momentos. Bienvenida a Nación Vino, Gabriela Celeste. ¿Cómo estás, Gabriela? Un placer recibirte en este espacio y muchas gracias ya por aceptar la invitación. Hola Edgardo, un gran placer también para mí estar acá compartiendo con vos un momento, así que bueno, el placer es mutuo. Bueno, muchas gracias, Gabriela, muchas gracias. Realmente, como te comentaba, es un placer tenerte en este espacio, una persona con tanta trayectoria y con tanta pasión en el mundo del vino, así que seguramente vamos a charlar de temas muy muy interesantes. Como menciono siempre, Gabriel, este podcast trata justamente sobre descorchar historias de vida en torno al vino y por eso, si te parece, vamos a los orígenes. Contame por favor, ¿cuándo y cómo comenzó tu relación con el mundo del vino? Bueno, a ver, es una historia un poco rara, porque si bien yo nací en Mendoza, me crié en una familia del lugar,
Mi padre tenía una pequeña finquita con mi tía, ellos Ujú. socios, y era como el hobby de mi papá, ¿no? No se dedicaban a esto para subsistir, sino que era el Ajá. hobby. Y Sí. bueno, yo participaba, siempre iba a la finca o tenía contacto, pero esporádico, no era algo Ujú. de lo cual viviéramos y de lo cual yo estuviera todo el día Ujú. en la finca. Si bien vivíamos en una casa de campo amplia, con animales y siempre en contacto con la naturaleza, no era en Sí. la finca donde tenemos los viñedos y los olivos donde yo estaba. Ujú. Entonces, eso es como que quizás me marcó, me dio un sentido de que yo quería estar siempre con la naturaleza y que Ujú. en lugar de dedicarme a una profesión que fuera eh, tan de estar encerrado o tan de estar Sí. ensimismado, Ujú. había pensado en estar siempre en contacto con la naturaleza de algún modo. Me Sí. gustaba, por ejemplo, la veterinaria, me gustaba eh, la parte agrícola Ujú. ganadera. Y bueno, en esa búsqueda de qué hacer para ganarme la vida y para Ujú. estudiar una carrera, decidí entrar a ciencias agrarias, pero con el objeto de recibirme de ingeniera agrónoma Sí. y a posteriori irme a Buenos Aires a hacer algún posgrado que me permitiera una especialización en lo que es agricultura extensiva, todo lo que Ujú. es el cultivo de la pampa húmeda, Claro, la cría tal de cual. ganado. Yo Ujú. soñaba con vivir en un casco de estancia y dedicarme a las tareas rurales, bueno, el campo, El básicamente. campo, sí. Ujú. Y en ese interín de realizar la carrera de ciencias agrarias en Mendoza, Sí. nosotros en Mendoza tenemos la especialidad en la parte viticultura, Ujú. fruticultura y Ujú. enología, que son los cultivos regionales y la actividad Sí. regional. Y entonces, bueno, estudiando ciencias agrarias, más o menos cuando ya empecé a cursar las enologías, vi Ujú. que, que me gustaba, que era interesante, que todo lo que yo había visto de chica, cómo era el crecimiento de la viña, la uva, Ujú. y después esa uva que la cosechábamos y la llevábamos a la bodega. En esa época, o sea, mi Ujú. padre vendía la uva a bodegas que compraban Sí. la producción y hacían los vinos propios de la bodega, Ujú. no Ujú. Sí, tenía sí. exclusividad, no era un vino de autor, por supuesto. Ujú. Pero bueno, el ambiente de bodega, el ambiente ese de la cosecha, como que me gustó y como que empecé a prestarle atención estudiando Ujú. ciencias agrarias. Y bueno, fue así que me volqué a la parte vitícola y enológica. Y Sí. antes de recibirme, cuando debía más o menos avisorar el futuro, Sí. decidí proponerme como pasante en una bodega bueno, para estar en el ámbito de bodega y ver si era lo Ujú. que yo quería hacer como Ujú. profesión. Y la verdad que me encantó, o sea, eso fue Sí. algo que me gustó muchísimo. Si bien en esa primera pasantía estuve eh, en la bodega propiamente, no estuve en las Sí. viñas, pero como que aprendí a disfrutar y a ver todos los procesos, a ver Ujú. desde, no sé, filtración de los vinos, la puesta en botella, Sí. los análisis, eh, todo lo que era el proceso de, Ujú. de elaboración y posterior a la cosecha, digamos así. Ajá. Y me encantó, me gustó el ambiente, me gustó Sí, esa sí, sí. humedad de la bodega, me gustó eso del silencio para acunar los vinos, me gustó eso, Ujú. me atrajo. Sí, sí, sí. Con toda la parte de campo, que era lo que a mí me gustaba y quería hacer desde un principio, dije, bueno, Ujú. esto es lo que yo quiero hacer. Así Ujú. que antes de recibirme de ingeniera agrónoma, es como que ya tenía un poco definido lo que iba a hacer. Y bueno, Ujú. ese
ese fue en realidad el comienzo, fue que Ajá. iba a estudiar para dedicarme al cultivo extensivo y terminé Sí. dedicándome a la enología. Ujú. Qué interesante, qué bueno, realmente cómo te fue llevando la vida a descubrir ese famoso propósito, ¿no? Y realmente cuánto se reafirmó en el tiempo, es súper, súper interesante. Ahora, retrataste, Gaby, de manera muy clara tu infancia, el paso del tiempo en esa finca que mencionabas a nivel familiar, ¿cierto? Que te fue un poco llevando por ese camino de las viñas. Pero además de eso, ¿en tu familia era de las que se tomaba vino con soda? ¿Qué recordás de la infancia, de tus abuelos de esa época? Que los consumos de vino eran diferentes ahora, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo recuerdo que por empezar en esa época no había la gaseosa así tan difundida como ahora, que todos los días en Tal la cual. mesa hay una gaseosa. Era Ujú. o agua o quizás agua con unas gotitas de vino para darle un Sí. colorcito. Y, Ajá. y bueno, en mi familia siempre mi padre era el que tomaba su vaso de vino al almuerzo y su vaso de vino a la cena. Entonces, Ajá. como que para iniciar una comida tenía que estar en la mesa el pan y el vino. Eso era El como pan y el vino. antes de sentarnos y antes de traer la comida, era el pan y el Sí. vino, y ya con eso es como que se daba inicio a la comida. Ujú. Pero yo, mira, tengo una anécdota muy, muy graciosa que me la A ver. cuentan mis padres. Yo Sí. no me acuerdo, tengo una idea borrosa, pero no me acuerdo Sí. exactamente. Cuando yo era chica, tenía 1 año y medio más o menos, íbamos Sí. a Buenos Aires en tren. En esa época Ajá. funcionaba el tren de pasajeros Sí, sí, sí. y en el tren, en el pasillo del tren, yo sentada en el pasillo con una Sí. pequeña botellita de gaseosa en la mano que me habían comprado para el viaje. Ujú. Yo golpeaba sobre el piso del vagón y Sí. decía, quiero más vino. Y claro, toda la gente que estaba, todos los pasajeros que estaban ahí empezaron a reírse. Y claro, mi mamá, mi papá, con mucho apuro, pensaban, "Bueno, la gente va a pensar que le damos vino a la nena", Que le habían llenado la botella con vino. pero bueno, era como que, sí, el vino siempre estuvo incorporado en la familia. Ajá. Es como yo de chiquita, sin saber qué era el vino, sin Sí. haberlo quizás tomado así de puro, Ujú. ya pedía vino. Pedías vino de pequeñita. Pero ya después un poquito más grande te permitían, por ejemplo, tomarlo así como decías, con un poquito de vino sobre una gran cantidad de soda, ¿correcto? Era, Exactamente. era, Sí, esa era era la clásico. bebida, era Ajá. como el refresco, era una bebida Claro. común que Ajá. en las comidas siempre estaba, sí. Estaba presente. Qué bueno. Qué linda, aparte la anécdota tuya en el viaje de tren, Gabriela. Es fantástica, realmente. Gaby, mencionabas recién, bueno, justamente de esta relación con la finca, con los viñedos. Has vivido en dos lugares de Mendoza que tienen larga historia y cultura en el mundo del vino. Maipú, que es justamente la cuna del vino, y Luján de Cuyo, que es la tierra del Malbec. ¿Qué te apasiona de Mendoza? ¿Qué es lo que más te atrapa de nuestra provincia? Mira, me gusta todos los detalles que tienen. Yo viviendo en Mendoza es como que descubro siempre cosas nuevas, a pesar de que tengo Ujú. ya toda una vida vivida en esta provincia, pero a mí me Sí. encanta el sol, cómo entra, cómo se cuela Ujú. por las rendijas, cómo te abraza. El sol me Sí. encanta. La cordillera, cuando uno es Ujú. chico, es como la referencia, vos sabés, mirás Sí. y sabés que estás en Mendoza, ves la cordillera siempre. Quizás Ujú. cuando sos chico no valorás tanto eso, porque lo ves todos los días, pero ahora Claro. Ujú. que, por ejemplo, en la época en que uno viaja, que se va, Sí. bueno, volver a ver la cordillera es algo lindo. Ujú. Eh, los otoños en Mendoza, Wow. las arboledas todas doradas, eso me encanta. Los álamos que Ujú. son tan invasivos, pero a su vez también son tan nobles que es como que me encantan. Ujú. Me encantan los paisajes de Mendoza. Eh,
La gente también, pero gente buena encuentro en todos lados. Entonces como En que, todos bueno, lados. la gente es importante, pero también hay en todas partes. Ujú. Eh, la cultura de Mendoza, que es una cultura un poco más cerrada, por así decir, Sí. hoy ya se ha abierto bastante más y entonces Ujú. toda esa sociedad conservadora hoy a lo mejor no es tan conservadora, es un poco más relajada. Sí. Sigue siendo dentro de las provincias que son más conservadoras, por supuesto, pero eso Ujú. no me molesta, eso me gusta, eso me lleva a los orígenes, digamos, las buenas Tal cual, sí. costumbres, Ujú. este tipo de cosas que a mí me gustan. Eh, Ujú. y, pero sobre todo lo que más me gusta de Mendoza son los paisajes, Los esos, paisajes. esos pequeños atardeceres, a lo mejor con colores. Cuando llueve hacemos una fiesta porque esto es tan seco que Claro, tal cual. la lluvia se torna linda. Sí. Bueno, eso es Ujú. por ahí la brisa del otoño, me encanta. El otoño es una estación que me gusta mucho. La primavera también, porque la Sí. primavera en Mendoza, como es bastante seca Claro, normalmente, claro. es como que el perfume del aire es especial, es distinto a lo que Ujú. uno huele en otros lados. Entonces, en este momento hay muchos árboles florecidos y aparecen Sí. los aromas de las flores silvestres, Ujú. y eso me encanta. O sea, El- todo lo que es paisaje y toda la sí. sensación esa eh, del aire me gusta. Ujú. Aparte, bueno, has mencionado realmente, como bien dice la canción, no es lo mismo el otoño en Mendoza, una estación realmente bellísima, Gabriela, Tal cual. y invita a disfrutar muchísimo realmente. Bueno, habiendo pasado por esta introducción desde tu infancia, tu vinculación y tu cercanía al mundo del vino, quiero ir un poco ahora a la parte laboral, a la parte de la consultora fundamentalmente. Contame, por favor, si bien seguramente hay mucha gente que lo sabe, pero por ahí para nuestros nuevos seguidores, ¿cómo conociste a Michel Roland y luego cómo avanzó el vínculo entre ustedes en los primeros tiempos, Gaby? Bueno, a Michel Roland lo conocí justamente trabajando en Bodega Trapiche, Ujú. porque una vez recibida, cuando yo sabía que quería dedicarme a la enología, el Sí. objetivo fue ingresar a una bodega donde tuviera la posibilidad de aprender y ver procesos y cosas Ujú. bien hechas y completas. O sea, yo me imaginaba que entrando en una bodega grande iba a ver desde todo lo que es la parte de Sí. viñedos hasta todo lo que era Ujú. la elaboración e incluso la parte comercial. Entonces, Sí. el objetivo era ingresar en una bodega grande con tecnología y Ujú. con lo mejor que encontraba yo en ese momento en Mendoza, y que eran Ujú. 4 o 5 bodegas que yo tenía en mente. Bueno, Sí. finalmente entré en Trapiche y allí Michel Roland ese año justo también había sido contratado como asesor y, Ujú. y bueno, yo ingresé, por ejemplo, en febrero y, Sí. y empecé a trabajar en todo lo que era la preparación de la cosecha, porque la cosecha iba a Ujú. venir un poco más tarde, eh, más o menos fines de marzo. Sí. Así que estando allí, bueno, llevaba 1 mes y medio de trabajo cuando apareció un francés en el sector donde yo trabajaba Sí. que pidió degustar los vinos porque él venía a Sí. una degustación. Sí. El tema es que la degustación estaba prevista en otro sector donde estaban Ah, todos mira. los enólogos esperándolos, o sea, Sí. esperando a Michel con las muestras de vinos ya sacadas Sí. en una mesa bien preparada Sí. para degustar. Ajá. Y Michel, cuando llegó a la bodega, como era, no sé si la primera o la segunda vez que iba, Ajá. empezó a caminar por la bodega y me encontró a mí en un sector donde estábamos haciendo los vinos de alta gama, que era Ajá. la bodeguita, y que para eso me habían contratado, para llevar Sí. adelante todos los ensayos y todas estas vinificaciones especiales dentro Sí. del monstruo que es Trapiche. Claro, tal cual. Entonces, claro,
este francés, que yo ni sabía quién era, porque en esa época Michel no era tan conocido, estamos Claro, hablando claro. del año 96. 96, ajá. Claro, cosecha 96. Y, Ujú. y, y viene y me pide que quiere degustar. Yo tenía indicaciones de que nadie podía venir a degustar los vinos. Todo lo que se hacía Sí. allí eran pruebas, ensayos, eran Ujú. vinificaciones que no era lo tradicional que se venía haciendo, eran cosas innovadoras. Ujú. Bueno, Muy especial. claro, cuando el francés viene y me dice que quería degustar, yo le dije, no, usted acá no puede degustar nada. Eh, y me decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué hay en este tanque? ¿Qué hay acá? Entonces me empezaba a Sí. preguntar y yo le decía, no, acá tenemos la uva que vino de tal finca. ¿Y esto cuándo lo cosecharon? Y me empezaba a preguntar. Ujú. Entonces me dijo, bueno, trae una copa. Y yo le dije, no, no puede degustar. Y en ese interín, llamé por teléfono a mis superiores para explicar lo que estaba Sí. pasando y para avisar que había un francés que quería degustar. Y nunca encontré a nadie porque justamente estaban todos reunidos en una sala esperándolo. Esperando en otro lado. Claro. Y así que, bueno, me comuniqué con una de las chicas ahí de la recepción para que me ayudara y que tratara de encontrar a alguien, eh, porque no podía ya con el francés este que insistía en degustar. Invasivo. Claro. Y entonces, pero después yo caí, o sea, el tiempo de él es un tiempo muy valioso, él no quería Sí. perder el tiempo, o sea, quería Sí. degustar y bueno, allí estaban los vinos que él tenía que degustar, supuestamente. Sí. Así que me dijo, vos traeme una copa que yo me hago responsable. Y yo dije, bueno, hacía 1 mes y medio que estaba trabajando, Sí. perdido por perdido, vamos con la copa. Y bueno, allí aproveché a preguntarle quién era. Le digo, pero usted, Sí. ¿quién es? ¿Usted es un francés? Sí, yo soy francés. Sí. Yo soy el asesor, me dijo. ¿El asesor Ajá. de la bodega? Sí. Y bueno, y le digo, ¿y cómo se llama? Me dijo, Michel Roland. Y bueno, así, era una charla como muy bizarra, Sí. no era la charla que hoy tendría cualquier persona que conoce a Michel Roland. Claro, claro. Bueno, Ajá. cuando él iba degustando, me iba preguntando, yo tenía todo en una carpeta, los registros de cómo se iba desarrollando cada una de las fermentaciones, íbamos charlando. Sí. Y entonces yo le preguntaba, ¿y este qué le pareció? Y me decía, no está mal, pero eran todos Sí. mostos, o sea, es todo que empezaba la fermentación y Ajá. estábamos ahí. Cuando en eso, yo en un momento le digo, bueno, usted sabe que yo me voy a ir a Francia, así que si Ajá. en algún momento, quizás le llamo, si está allá, una cosa así, le Sí. dije. Y me dice, sí, ¿y te vas a ir a Francia a dónde? Y a la Borgoña, porque le conté que tenía un contacto, yo ya estaba tirando Ajá. líneas para hacer una pasantía, porque en Ajá. Trapiche yo había entrado a trabajar por 6 meses o por el tiempo que durara la Bien. cosecha y los Sí. trabajos post cosecha, Ujú. pero la vinificación, digamos así. Y a mediados de año yo ya me quedaba sin trabajo porque era un contrato, pero Ujú. me iba a ir a hacer la cosecha al otro hemisferio. Claro, Ujú. cuando Michelle escuchó que yo me iba a ir a la Borgoña, al Beaujolais, Sí. me dijo, no, Sí. si vas a Francia tenés que ir a Burdeos. Ajá. Y entonces le dije así muy suelta de cuerpos, le digo, Michelle, pero en ese momento no le dije Michelle, le digo, pero ¿sabe Sí. qué? Yo en Burdeos no conozco a nadie. ¿Usted tiene Ajá. alguien que me pueda recomendar? ¿Tiene algún conocido? Y Michelle me mira y me dice, sí, tengo varios conocidos. Bueno, le Sí. digo, si usted quiere me hace un contacto, yo voy a Burdeos. O sea, Sí. y bueno, ahí en ese momento Michelle me dice, bueno, primero vamos a ver cómo salen estos vinos acá y después hablamos. Sí. La Ajá. cuestión que, bueno, en eso que estaba probando, había probado 4 o 5 tanques y habíamos tenido esta charla, llegaron los enólogos a buscarlo. Se ve que Sí. la chica de la recepción me había pasado el mensaje y bueno, llegaron como 4 Claro. o 5 personas, enólogos, los jefes, a Ujú. buscar a Michelle y se lo llevaron. Bueno, hasta Ajá. luego, listo. La cuestión es que se fue Michel Roland, yo la verdad que ni sabía quién era,
Sí, sabía que era el asesor, me explicaron. Y entonces ya cuando vi que era una persona así tan importante, dije, no, bueno, sí, qué barbaridad lo que he hecho, qué descarada. Pero bueno, eh, no, ya no iba a insistir más. Yo seguía sí, con mi contacto para irme a vinificar a la Borgoña. Y, sí. y bueno, pasó el tiempo, pasó la vinificación, Ajá, no sé, habrá sido mayo quizás, y vuelve Michel Roland ajá. a la bodega y parece que pidió verme, entonces viene al lugar Ah, donde me había mirá. encontrado, viene a buscarme y me dice, mira, ¿no me habías dicho que te querías ir a Francia a hacer una Sí. pasantía? Sí, le digo, ya tengo el contacto para irme a la Borgoña, me tienen que indicar cuándo voy, cuándo Ajá. viajo. Y me dice, mira, ¿no te querés ir a vinificar a la bodega mía? Porque en verdad sería muy bueno que vayas, aprendas y Sí, después vuelvas a Mendoza, quizás a aplicar todas estas técnicas, todo lo que nosotros hacemos allá, que vayas, lo aprendas y vuelvas ujú, acá a Trapiche. Así que bueno, ujú, así hice. Yo en Trapiche no es que no tenía, o sea, un contrato de que cuando terminara la cosecha yo dejaba de trabajar y que me tomaban al año sí, siguiente, pero bueno, claro, claro. esta Ujú, situación fue así que como se hizo. Así que ujú, me fui a trabajar a la bodega de Michel Roland, Chateau Le Bon Pasteur, allá en Burdeos. ujú, Y fue la primera experiencia fuera del país. Eh, yo sabía que si quería ser competitiva en este medio, sí, necesitaba tener alguna ventaja. Y la verdad que el hecho de ser mujer en una sí. provincia tan conservadora no era Ujú, sencillo. Entonces me había propuesto hacer experiencia. Y entonces, sí, mientras el resto de mis pares hacían una cosecha al año, yo quería hacer dos. Al cabo de 5 claro, años claro. iba a tener 10 cosechas. Y bueno, esa iba a Ujú, ser como la herramienta competitiva mía. ajá, Así que ese era el plan, digamos así. sí, Y bueno, pude irme a Francia, hice una sí, vinificación en la bodega de Michel y como que sí, se generó una relación con él, con su familia. claro, claro. Era la primera Sí. vez que iba una pasante así de Ah, mira. Sudamérica a trabajar allá. Ajá, Estamos hablando año 96, que no era tan común que los claro. jóvenes viajaran y quisieran hacer Exacto. cosas afuera. Ujú, Y bueno, así se generó la relación con Michelle y sí, al cabo de unos años, cuando yo ya me dejé de trabajar, me desvinculé de Trapiche, porque eso sí. lo repetí 3 años, cuando ya Ajá, no volví a trabajar a la bodega, que sí, Michelle todavía era asesor y preguntó por sí. mí, le dijeron que habían perdido el contacto conmigo, que yo Ujú, estaba en algún otro proyecto. ajá. Bueno, Michelle llamó a la casa de mis padres Ah, mira. o sea, en esa época hablemos de que no era tan común tener un celular, era como que teníamos Claro, claro. un teléfono. Exactamente. Sí, sí. Ajá, Allí me dejó un mensaje, un teléfono para que sí. lo contactara y así fue como él me contó la idea de iniciar Eno Roland, la consultora, Ujú, sí. que surgió en esos años, en el año Ujú, 98, bueno, 98, principio del 99. Así que sí. allí él me contó y Ujú, por supuesto que me gustó la idea. claro. No me gustaba tanto la idea de hacer análisis, yo de encontrarme dentro del laboratorio, porque lo que a mí me Ujú, gustaba era el aire libre o más sí, el exterior o la bodega. sí, Pero sí. bueno, accedí a esto con esa, no digamos condición, pero con esa premisa de que yo quería dedicarme al asesoramiento y Michelle me dijo, vos si lo podés hacer, lo haces. O sea, Sí. como que me dio libertad para, si podía organizarlo, que lo hiciera. Ujú, Así que bueno, así nació también la consultora Eno Roland, sí. eh, como, como un soporte a lo Ujú, que estaba gestando en esos años, que era el Clos de los Siete.
también claro. liderado por Michelle. También. ¿Mm? Exactamente. Realmente, como te decía cuando hice la pregunta, Gaby, he leído en otras ocasiones cómo empieza esta relación, pero creo que nunca lo había escuchado de una forma tan, pero tan detallada, tan jugosa. Realmente impresionante y me encantó. Ahora decime, ¿qué crees en esos primeros contactos? En esa invitación que él te hace para ir a trabajar a Burdeos, a su bodega, ¿qué es lo más destacado que Michelle puede haber visto en vos en esos primeros años, ¿no? De siendo tan noble como profesional. No sé, yo creo que vio la decisión de que yo a toda Ajá, costa me iba a ir, o sea, yo ya tenía la idea de que iba a ir a Francia porque si yo me dedicaba al vino, la cuna del vino ujú, pensaba que era Francia. Él vio ujú. todo ese entusiasmo, pienso, que yo contra Mira, viento y marea me iba, no tenía nada, o sea, ajá, no tenía. Empecé buscando un contacto y yo me iba a la deriva, no era que me iba a la casa de un claro, pariente, de un conocido, claro, había generado un contacto en esa época a través de una persona conocida, sí, pero después la comunicación era por fax o claro, por claro, teléfono para ultimar algún detalle, y yo ni sabía cuánto iba a ganar, pero no importa, yo me iba a ir con que no tuviera importaba. techo y comida, Ajá, la experiencia de hacer una vinificación en Francia, sí, yo ya con eso estaba hecha. Así que, claro, claro. no sé, él vio quizás toda esa Vio valentía. empuje Sí, 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 que sí. dijo, bueno, voy a probar yo a ver qué onda. Claro, como te digo, vio valentía, vio coraje, vio decisión. Y realmente, como bien decías recién, ¿no? En una época, en unos años en los cuales no era tan común como ahora, en los jóvenes que, bueno, se suben a un avión, viajan, van en busca de experiencias. Realmente sí, es muy notoria esa decisión que tenía Gabriela. Y decime una cosa, Gaby, porque yo decía en la presentación que has tenido experiencias de vinificación en Francia y en Italia. Sí. De la mano de Michelle, ¿tuviste alguna experiencia en Italia justamente en esos años? No, ¿O justamente, fue bueno, independiente? a ver, yo me fui 2 años a Francia, el primero que fui a Sí. Château Le Bon Pasteur y el Ujú. segundo año me fui a trabajar al Château Lagarde, que era Ah, de bien. un chateau donde Michel asesoraba al Sí. grupo de este chateau. Y, Ajá. y- y me fui porque en la primera experiencia del año 96 conocí Sí. gente que me dijeron, bueno, el año que viene te venís a donde yo trabajo y haces la misma experiencia. Y era Ah, justamente esto ya todo donde Michelle ajá. asesoraba y me fui Sí. al año siguiente, del 97, a hacer una experiencia allá. Ujú. Y el año 98 yo dije, pero yo quería ir a la Borgoña, yo ya a Burdeos ya fui 2 años, ya conozco, Seguías con la Borgoña. había estado 6 meses viviendo en el año 96 Sí. y 7 meses en el 97 porque me hicieron una visa Sí. de larga estadía e incluso Sí. cuando se venció esa visa de larga estadía de 6 meses me hicieron una Sí. extensión, tuvieron que hacer trámites y todo, pero bueno, lo hicieron y yo me quedé 7 meses, pero yo dije, ya Burdeos, ya estuve mucho tiempo, quiero conocer otra Ujú. cosa. Y seguía con Sí. esta idea de irme a otro lado, de ver otra cosa. Eh, Sí. También sabía que Michelle era de Burdeos y que ir a la Borgoña era Sí. como, quizás él a lo mejor no tenía tantos contactos o tanto como para aconsejarme. Y entonces dije, Sí. no, esto lo tengo que generar yo. Y retomé el Ujú. contacto para irme a la Borgoña y me dijeron, mira, hay una pasante que viene de otro lado, no sé si era de Ujú. Sudáfrica, de otro lugar, de otro país, y me De dijeron, otro país. ella, Ujú. ella tiene que confirmarnos, todavía no ha confirmado, pero es Ujú. probable que lo haga, pero en el caso de que no venga, bueno, estás vos y te llamamos. Bueno, permanecí en contacto Ujú. y en eso, en una de las vueltas que me contacto con esta gente, me dicen, mira, la pasante ha confirmado, viene a trabajar con nosotros, Sí. así que tengo Ujú. otra idea. Yo en un vuelo que venía en un avión encontré un italiano que le conté lo que nosotros Ah, estábamos haciendo y
y Sí. le comenté que había una chica argentina que quería hacer una pasantía en la Borgoña, pero que no teníamos nosotros espacio, lugar ahora. Entonces el italiano me dijo, ¿por Ujú. qué no me pasa el contacto de esta chica y yo voy a hablar? Así que me preguntaron si podían darle mi contacto al italiano, y el italiano me llamó también a la casa de mis Sí. padres para Ah, preguntarme si mira. quería hacer lo mismo que había hecho ya, de estas Ajá. pasantías por varios meses, si lo quería hacer en Italia, que él Sí. tenía su bodega allá, en la Sí. Valpolicella, y que estaba buscando Ajá. a alguien de América del Sur, porque él había estado estudiando en Sí. Chile, y que le gustaba incorporar allá un poco de nuestra visión del nuevo mundo, digamos así. Ujú. Así que bueno, se dieron las Ujú. cosas. Como yo en esa época pensaba solo en vivir experiencias, hoy también lo pienso, pero hoy también Claro, tengo que claro. vivir, Ujú. tengo que generar mis ingresos. Pero en esa época era como con que me Claro, claro. alcanzara Ujú. para ir y volver, yo ya estaba hecha. Así Sí. que me fui a Claro, sí, sí, Italia, sí, sí, sí. y en ese año 98 hice la cosecha allá. Entonces estuve en Claro. la parte del Véneto, Ujú. digamos, en la Ujú. zona de la Valpolicella, de Soave, y allí estuve Ujú. vinificando. Vivía en Bardolino, a la ribera del lago di Garda, así que bueno, fue Ah, una sí, sí, sí. experiencia Ujú. Ajá. totalmente distinta. El viejo mundo, Claro, pero claro, encarado de otra forma, no era el ambiente francés, esto era claro. italiano, pero me sentí súper a gusto Ajá. también, me gustó mucho. Y bueno, así Ujú. cuando volví ese año 98, a fin de años para las fiestas, volvía generalmente, Sí, ya sí. para la cosecha 99, eh, Ujú. no quise volver a Trapiche, porque en realidad Trapiche estuvo muy bueno al principio, porque a ellos les servía Sí. que yo estuviera abocada a esa etapa de vinificación, Ujú. y después me iba, Sí. eh, pero yo ya quería algo un poco más estable, no decía un trabajo full time, pero Ujú. un poquito más estable, ya Sí. era lo que aspiraba en ese momento, y por eso me fui a trabajar a un Ujú. proyecto muy chiquitito, una bodega familiar, con la cual arreglé parte de mis honorarios con Sí. la cesión de espacio en la bodega para yo empezar a hacer mi Ah. propio vino. Así que bueno, Ajá. en el año 99 fue cuando me desvinculé ya de Trapiche, y allí fue De Trapiche. cuando Michelle después me llamó y me Sí. comentó la idea suya para formar la consultora Eno Rolando. Excelente, Gaby, excelente. Realmente muy, muy jugosa la historia que estás compartiendo. Y hablando de la consultora, ya son 20 años justamente, ¿no? Si no estoy mal informado. Exacto. Trabajan con proyectos muy diversos en diferentes regiones del país e incluso de otros países de Latinoamérica. Ahora, más allá que cada uno, entiendo, tiene su identidad. ¿Crees que hay una característica en común en todos estos proyectos que asesoran, algo que permita ver el sello de Eno Roland al probar esos vinos? Mira, yo creo que sí, porque lo que nosotros tratamos de buscar es la excelencia, o sea, de que Sí. si bien los terroirs son distintos y hay algunos Ujú. terroirs más favorables para hacer vinos de alta gama que otros, Ujú. tratamos siempre de optimizar los recursos propios del Sí. lugar y del proyecto, y Ujú. llevarlos a la práctica haciendo lo mejor que se pueda con esos recursos. Entonces, Ujú. nos gustan los vinos armónicos, nos gustan los vinos Sí. terminados, pulidos, agradables, que sean para deleitarse, ¿no? Que sean vinos, digamos, con complejidades que te lleven a Ujú. cuestionarte cosas, sino que sean vinos para el Sí. disfrute. Y eso es lo que buscamos en todos los proyectos. Ujú. Obviamente que algunos vinos para el disfrute son mucho más concentrados que otros, y Sí. obviamente que la característica propia del lugar le da la impronta al producto. Ujú. Pero bueno, lo que nosotros tratamos es llevar la excelencia
en el contexto que nos encontremos. Ujú, Y todo ujú, eso, es mediante las decisiones que vamos tomando, y esas decisiones ujú. están respaldadas por nuestro propio laboratorio de análisis, que si Claro, claro. Ujú, está en Mendoza. Muchas veces cuando necesitamos eh, tomar decisiones respecto de vinos que están en otras partes, bueno, sí. hacemos llegar las muestras, o si yo viajo las traigo, como para Ujú, terminar de chequear y que las decisiones estén respaldadas bien. con un análisis Ajá. nuestro, digamos así. Gabriela, obviamente, bueno, a lo largo de todo este tiempo, Michelle ha marcado e influido seguramente en tu estilo, ¿verdad? De elaborar vinos, más allá de que tenés una impronta absolutamente personal. Ahora, a la inversa, ¿crees que tu estilo, experiencia y conocimiento puede estar presente de la mano de Michelle en otras partes del mundo? O sea, algo así como una argentinización de vinos hechos por Michelle en otras partes. Mira, yo creo que también Michelle, con todos los años de experiencia que tiene en Argentina, Muchos. ha encontrado, ha tenido distintas etapas, ha transmitido, y Sí, muchas veces cuando él transmitía de que había que cosechar la uva madura, acá se entendía por ahí sí. que era la sobremadurez. Y bueno, han pasado varios Ah, años como para llegar al equilibrio de que se puede ejecutar realmente lo que él quería transmitir. Pero ujú, también es cierto que de repente en algunas zonas donde se hacían vinos un poco menos coloridos o menos concentrados o menos sí. extraídos, hoy en día se vinifican al estilo Nuevo Mundo, con estas Ajá. técnicas y con todo lo que nosotros implementamos. El Ujú. Malbec se ha revalorizado, por ejemplo, en Francia, que el Malbec era una Ah, variedad mira. Ujú. de segunda, y hoy se vinifica al Sí. estilo argentino. Eh, Ah, bien, bien. no sé si directamente por la influencia de Michel, pero sí sé que es al nosotros hacernos Ujú, ver en el mundo como productores de Malbec de muy alta calidad, y en eso sí tuvo ujú. mucha, mucha responsabilidad Michel de presentarnos al Sí. mundo así. Ujú. Yo creo que gracias a eso muchos han mirado este cepaje que en Argentina se adaptó también, y lo han empezado a elaborar Ujú. al estilo argentino, con esa impronta de mucho color, de mucha Claro. exuberancia. Entonces, Ujú. mm, Michel Roland no habrá sido directamente, pero él fue el que dio el puntapié inicial al presentar Claro, claro. este Malbec que nosotros producimos al mundo. Obviamente tiene su peso, tiene su influencia, como bien decías, por tantos años que él está ya trabajando en Argentina en diferentes proyectos, sin dudas tiene que haber sido una influencia importante. Y como bien decías, Gabriela, bueno, el Malbec en Argentina o de Argentina tiene una imagen formada en el mundo, ¿no? Ahora, por tu experiencia, por tus recorridos por el territorio de Argentina, ¿crees que hay una variedad que podría llegar a niveles sorprendentes, que todavía hay un camino por recorrer largo? Por ejemplo, Bonarda, Cabernet Franc, algún blanco. Yo creo que sí, o sea, de hecho, Mendoza es una zona donde se dan unos cabernet excelentes. O sea, para Sí. mí la otra variedad muy destacada hoy, porque Ujú, también está la Bonarda, como vos decías. La Bonarda, ujú, tenemos mucha cantidad de hectáreas, y para los vinos sí. así jóvenes del Nuevo Mundo está muy bien. Para Ajá. los vinos de guarda hay que trabajarla, o hay que elegir mejor la zona donde se cultiva la Bonarda. En cambio, el Ujú, Cabernet es un poco más eh, versátil. Sí, sí. en todo el territorio de la provincia de Mendoza, desde San Rafael, se dan unos Cabernet excelentes. En la zona Ujú, de Grelo, Luján, también. En el Valle de Uco, en la zona que no es tan alta ni tan fresca, eh, sí. y que la producción es un poco más acotada, también los Cabernet se dan con buena madurez, y eso es Ujú, lo importante para obtener al final un buen vino. Eh, ujú, yo creo que tenemos mucho todavía para desarrollar. Hemos sí. dado el puntapié inicial con el Malbec para abrirnos a la exportación, pero creo que podemos hacer grandes Cabernet. eh, Ujú,
Lo único que Cabernet también está en Estados Unidos, que hace grandes Cabernet. Entonces, Sí. Bueno, creo que hay lugar para todos, pero Ujú, en el Malbec iniciamos así esta etapa sin tener ujú, productores de Malbec en el mundo destacados como lo hizo la Argentina, y eso fue la gran ventaja. Con otros ujú. cepajes quizás tengamos que ganarnos nuestro lugar con hechos, mostrando lo que somos Sí. capaces de hacer. Y bueno, allí hay que respaldar con trabajo, con Ujú, comunicación, con políticas quizás que permitan el cultivo de estos otros cepajes. ujú. Bueno, quizás nos hagan reconocidos en el mundo como productores de más de un varietal, como el caso de Malbec. Ujú. Y ¿Y en blanco, Gabriela, destacas algo? Y en blanco hay zonas. El blanco es como un poco Sí, más selectivo en cuanto al terruño donde se sí. da. Pero yo creo que estamos haciendo Sauvignon Blanc Ujú. de características singulares. No son los mismos Sauvignon Blanc que se hacen en Chile, que son ya más Sí. eh, vegetales, con esas notas verdes, sino que acá nosotros hacemos un Sauvignon Blanc más al estilo Nueva Zelanda, que es más fruto Ah, bien. tropical, Ujú. otro estilo, pero que se está dando muy bien. Por Ajá. supuesto, el Chardonnay también tiene zonas del Valle de Uco donde salen cosas muy, muy lindas. Sí, Pero bueno, quizás los blancos hay que darle otra vuelta de rosca para sí. mostrarnos como productores de Ujú, vino blanco. Eh, yo creo que el tema ese de los blancos escurridos de otra época nos ha ujú. dejado con esa manchita dentro de lo que son los vinos blancos. Claro. Ujú. Eh, por ejemplo, el torrontés de Cafayate Sí, fue muy difundido y bien apreciado eh, sí. fuera del país. Lo que Ujú. pasa que es como que lo veo un poquito más difícil, más desafiante el tema de los blancos, por esa Sí. carga que traemos quizás de los blancos escurridos de otra época, Ujú. pero ¿por qué no? O sea, hay muchas zonas donde uno puede ensayar y trabajar con varietales que quizás no son los Sí. varietales que están plantados desde hace muchos años, sino que son Ujú, plantaciones más recientes y fruto de esta experimentación. Y que bueno, ujú, con el tiempo es probable que nos lleven a mostrarnos también como productores de blancos. Sobre ujú. todo el Valle de Uco, la zona fresca y la zona de la Sí, Patagonia. Esa es la parte que yo apuesto como sí. productora de blanco. Si disfrutaste de este encuentro con Gabriela Celeste, la segunda parte te garantizo que te va a encantar. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live, sumate a las charlas en las redes sociales donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram y Twitter, y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. En nuestras charlas virtuales disfrutamos los vinos de bodega Corral de Palos en San Luis y brindamos para el cierre con espumosos de Alapar de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y alaparespumosos.com. Hasta nuestro próximo encuentro. Salud.